Un minuto nos separa de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Hay muchos temas para conversar. Bienvenido, Carrera. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gusto estar aquí en comunicación con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, días pasados conocimos de la información que les dio la fiscal Flores, lo citó usted a Vergara, para informarles de la formalización de Acuña, gerente de Vertical Sky, por ese pedido de espionaje hacia su persona y hacia Vergara. Bueno, ahora que ya pasó un poco, corrieron algunos días, ¿cómo se valora esa acción por parte de Fiscalía? No es, yo el otro día decíamos con Mario en una rueda de prensa que hicimos que no es una situación feliz, pero por lo menos lo que consideramos es que se hace un poco justicia. A nosotros lo que nos interesa es llegar a la verdad material, es decir, al fondo del asunto. ¿Quién fue que contrató Vertical Sky para realizar carpetas personales con fines extorsivos a los efectos de presionarnos, amedrentarnos, para que retiremos la denuncia al puerto? Eso es un hecho sumamente grave. El otro día estaba con Magdalena en la radio y le decía, son delitos contra la democracia, son delitos contra la República y hay que tratar de llegar a la verdad material. Pero lo que vemos es como el vaso medio lleno. Es decir, se le imputa la responsabilidad a Marcelo Acuña porque Marcelo Acuña no colaboró con la justicia. Marcelo Acuña hizo una limpieza de su celular, pero también hay que seguir trabajando para llegar a toda la verdad y saber quién fue el mandante, es decir, quién los contrató, quién puso la plata a los efectos de que ellos realizarán esas tareas de espionaje. ¿Qué presunción tienen ustedes? Y la presunción que tengo en particular es que ha participado un privado, y ese privado, en mi opinión, es Cató Enatí, que sería el único que tiene interés en que se levantara la denuncia, es el único que tenía interés en que no siguiéramos trabajando con la misma metodología que veníamos trabajando desde el Frente Amplio, de seguir profundizando la investigación y a partir de allí seguir acercando elementos a la justicia. ¿Y por qué utilizar y por todos los hechos que vivía alrededor, ¿no? Porque después de eso se ha vivido una serie de situaciones sobre mi vida personal, que yo creo que ser víctima del espionaje y el armado de carpetas personales fue lo que se tradujo en que a partir de agosto del año pasado vi una serie de situaciones complejas en mi vida personal, de persecución de parte de autoridades del gobierno, y también existió un gran trabajo mediático en torno a eso, que con empresas que estaban vinculadas o que le vendían servicios a la empresa Cató Enatí. Para entender un poco más, ¿usted entiende que Cató Enatí contrata los servicios de Vertical Skies y a partir de ahí se llega a Astesiano? ¿Esa sería como la triangulación? Yo considero que sí. Vertical Sky es una empresa que tiene sede en Estados Unidos, que se dedica a vender servicios de inteligencia y espionaje sobre personas privadas, pero además esta empresa se fundó con un fin específico, que era de participar en licitaciones del Estado y ganar licitaciones del gobierno del Partido Nacional que se inició a partir del 1 de marzo del 2020. Ellos tenían una comunión con Astesiano. Astesiano era parte de ese eje, en el cual era un engranaje más de esa asociación para delinquir, que lo que buscaba justamente era participar en licitaciones en la Armada. Participó en una licitación en UTE, donde se les adjudicó un dron, que después al final no se adjudicó por incumplimientos, y otra serie de situaciones muy complejas, porque no nos olvidemos que fuimos víctimas de espionaje Mario Vergara y yo, pero siguen abiertas otras causas, se abrieron otras causas, por ejemplo las compras públicas, pero también fue víctima de espionaje Mario Lallera, el exdirector de la policía. Se hicieron tareas de inteligencia sobre el presidente de la central sindical y hasta nos enteramos que se hicieron tareas de inteligencia sobre unos gurises del Liceo 41, ¿no? ¿Usted dice que hay especial connivencia entre esta empresa Vertical Skies y el Partido Nacional? Yo creo que sí. Creo que sí, porque además de la información, casualidad que hoy hace un año de la detención de Alejandro Astesiano. Si uno analiza la situación, es decir, Acuña era jefe de la seguridad presidencial de Sartori. Cuando Sartori candidato, quien hacía su seguridad era Acuña, con otro ex militar Domínguez que está vinculado a Vertical Sky. Paniza, nos enteramos que tiene algunas vinculaciones con algunos dirigentes del Partido Nacional, y además Astesiano fue jefe de la seguridad de la campaña del candidato a la calle Pou y fue jefe de la seguridad presidencial
bueno, del actual presidente hasta la fecha que lo relevaron, ¿no? ¿Cree que hay alguna posibilidad que la fiscal Flores pueda llegar a comprobar estos hechos que usted está denunciando? Teniendo en cuenta que se borró parte de, bueno, o la gran mayoría del celular de Acuña. No, eso, los hechos que yo estoy diciendo aquí son hechos en los cuales son mis vivencias y lo que pude averiguar hasta el momento. La fiscal Flores ahora lo que está haciendo es imputarle a Marcelo Acuña porque tiene elementos de prueba suficiente para llevar la causa a la justicia y a partir de allí lograr una imputación. El tema es si hay herramientas, porque usted dice, borró el celular de Astesiano, se logró recuperar parte de la información de ese celular. Sí, Astesiano se logró recuperar un celular, hay otros celulares que no se recuperaron. Hay todo un capítulo de las comunicaciones entre el presidente y Astesiano que no tenemos conocimiento. Y bueno, sin lugar a dudas hay que seguir profundizando. Yo lo que veo, y por eso les decía del vaso medio lleno. Yo creo que lo positivo es, por lo menos esta situación no queda en impunidad. El que participó, el que fue el agente solicitando la información a Astesiano, hoy se lo está solicitando que se lo impute en la justicia y a partir de allí, bueno, hay que seguir trabajando para tratar de saber quién fue el mandante, quién puso la plata para lograr esas carpetas extorsivas. Ahora, Astesiano hasta ahora y a un año de su detención se lo ha señalado como que actuaba de forma aislada, una persona mitómana que prometía cosas y cobraba por ellas, pero por ahora quedamos ahí, bastante circunscriptos. No. ¿Qué opinión le merece? Porque no coincide con esto que usted está diciendo, que estaría todo enredo. No comparto esa visión. Alejandro Astesiano, por acción o omisión del presidente de la República, el secretario, el prosecretario, tenía un cargo muy importante en la torre ejecutiva, era el encargado de toda la seguridad presidencial. Y yo creo que Alejandro Astesiano era un engranaje, algo más. Lo que pasa es que hoy a Alejandro Astesiano se le imputó asociación para delinquir, y en esa asociación para delinquir que se le imputó, justamente hay que saber quiénes eran los demás socios, ¿no? Ahora se empiezan a abrir capítulos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las compras públicas, estos hechos de corrupción en las licitaciones públicas, eso me parece que es interesante, y hay que seguir profundizando. Pero Alejandro Astesiano no actuó solo, él era un engranaje más. En las propias tareas de inteligencia que se realizan sobre el presidente del PIT-CNT, Astesiano hace un seguimiento de las cámaras y se comunica con el secretario privado del presidente. Es decir, nadie puede actuar con tanta impunidad como actuaba Astesiano si no estuviera en los círculos de poder, porque tenía contactos con los directores. Por algo se relevó toda la cúpula de la policía, ¿no? Los directores y los subdirectores de la Policía Nacional, entre otros jefes, y existieron otros relevos también, ¿no? Digo, solo el Espíritu Santo no lo puso allí a Astesiano en el piso 4 de la torre ejecutiva, actuó con impunidad y por eso nosotros también decimos que a nosotros nos gustaría desde el Frente Amplio que existiera una autocrítica al presidente de la República, porque el presidente de la República en su momento dijo, cuando salta lo del espionaje de los senadores Vergara y Carrera, el presidente de la República dijo que era mucho humo. Bueno, el humo ahora está para ser formalizado ante la justicia garantía en nuestro país. Ahora, usted adjudica todo lo que surgió a partir de la situación de cuando usted trabajaba en el Ministerio del Interior, la situación del hospital policial, a los vínculos directos con la denuncia Catún-Natí. Yo lo que adjudico es que ese armado de carpetas personales se logró con fines extorsivos. Porque por algo todos estos hechos surgen a los 6 años que me retiro del hospital policial. Estuve sin ningún inconveniente desde el 2010 hasta el año 2017 bajo la dirección del Dirección General del Ministerio del Interior. No tuve ningún inconveniente. Manejé cifras millonarias en licitaciones, nunca existió ningún inconveniente. A los 6 años que estoy en el Senado de la República, comienzan a surgir. Y casualidad que la persona que había denunciado como uno de los ideólogos de la entrega del puerto junto a otras autoridades del gobierno, da la casualidad que es el ministro Heber, que después pasa a ocupar el Ministerio del Interior. Y resulta que después que Heber está en el Ministerio del Interior, se hacen una serie de tareas de investigación, de pesquisas, porque siempre lo que se habló en la prensa, nunca se me notificó ninguna resolución de nada. Se hace una serie de pesquisas, resulta que esas pesquisas, una termina en la Fiscalía y después de allí se desencadenan una serie de
hechos comunicacionales, porque ante la justicia no conozco ninguna demanda civil y nunca se me notificó ninguna investigación administrativa. Y eso también está penado por el derecho. A mí lo que me gustaría realmente es que Heber se dedicara no a perseguir a un senador de la oposición, sino que se dedicara a cumplir con la principal misión que tiene, que es la de brindar seguridad a todos los uruguayos. De todas formas, el que viene llevando adelante toda esta situación del hospital policial es el senador Gandini. Sí, el senador Gandini en comunión con el ministro Heber. ¿No se equivocó usted en el accionar del hospital policial? Considero que no. La atención a su expareja. Considero que no, porque todo esto surge a partir de un hecho desgraciado que fue el hecho que involucra a una persona de nombre Hernández. A partir de allí existieron una serie de hechos que no se tendrían que haber dado. Esa persona quedó con consecuencias hasta el día de hoy. Y bueno, y gracias a aquel esfuerzo que se hizo desde el Ministerio del Interior, a pedido del exdiputado José Carlos Cardoso, a pedido de la comunidad de Rocha, a pedido de algunos funcionarios policiales que estaban vinculados al sindicato policial del momento, que solicitaban que nos hiciéramos responsables, esta persona hoy puede estar trabajando en el municipio de La Paloma. Pero se le puso calidad de efectivo policial, de funcionario. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿No se le puso calidad de efectivo policial? No, ninguna calidad. ¿Para poder acceder a los servicios del hospital? Ninguna calidad. Yo ya lo he dicho en diversas oportunidades, que el principio general es que el hospital policial debe atender a los funcionarios policiales. La excepción es cuando el director autoriza. Y en este caso, cuando el director autoriza, y eso está acreditado, está en el propio circo de Gandini, está acreditado, cuando se autoriza que una persona ingrese a atenderse en el hospital policial, automáticamente el sistema genera lo que se llama la calidad de oficial subayudante. Eso nunca se falsificó ningún documento. No es un delito eso, ¿no? No, nunca se falsificó ningún documento. Todo se hizo en el marco de la ley, todo se hizo en el marco, todos sabían que esa persona estaba allí en el hospital policial, así que en ese sentido estamos muy tranquilos. Es lamentable que cuando un senador de la oposición fue víctima de espionaje, se le arman carpetas extorsivas, hay comunión entre estos dirigentes del Partido Nacional y me parece lamentable que un senador como el senador Gandini se haya prestado para perseguir a un par cuando existían denuncias de espionaje, ¿no? Acá el propio senador Gandini, quiero repasar parte de esas declaraciones, señalaba que estaba anotada con el apellido de su esposo de carrera para que todos supieran quién era. Esto lo explicó el director del hospital en comisión, dijo Gandini. Yo la verdad que lo que dice Gandini, lo que te puedo decir es que son todas mentiras. Gandini desde el primer día que se dedicó a todo esto ha dicho una sarta de disparates y de mentiras. ¿Su esposa no se atendió en el hospital policial? No, siempre reconocí que mi familia, tanto yo, en realidad existía una definición política del ministro Bonomi de que las autoridades y su familia se atendieran allí y todo se hizo en el marco de la ley. Estos hechos datan de hace 13 años atrás. Les decía que hoy hace 7 años que soy senador. Estos hechos de que mi expareja se atendió allí porque no tenía cobertura en aquel momento, las autoridades dijeron que le correspondía y por eso se atendió allí, así que todo eso fue en el marco de la ley. Hay una normativa vigente que señala quiénes se pueden atender en el policial, que son las que usted describía y también el senador Gandini aquí. Usted dice que hay excepciones que se pueden realizar con el aval del director del hospital policial. En la comisión investigadora, el exdirector Anzalone probó que desde el año 2000 que existe un sistema de información hasta la fecha que él llevó, existían alrededor de 200 autorizaciones especiales para que civiles se atendieran. 200 por año. Allí diversas autoridades y jerarquías, ex jerarquías del Ministerio del Interior, se atendieron allí. Y tan es así que, bueno, actualmente en este periodo de gobierno, Calabria y González se atendieron allí. Bueno, el propio Heber se atendió allí, ¿no? Se hizo un testeo por el COVID y con su tesis, con la tesis de Heber no puede tomar una aspirina del hospital policial. Entonces, es decir, existen normas que lo autorizan y tan es así que existe un formulario. Hernández es el formulario 5000 y algo, para que tengan una idea. Y bueno, y lo otro es también decirles una cosa, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior no tiene facultades para disponer que nadie se atienda en el hospital policial. El que tiene es el director.
de esa unidad ejecutora. El director general de Secretaría mandaba, ordenaba en la 001. En la 028 existían otras autoridades que mandaban allí. ¿Usted pagaba por los medicamentos y tickets en el hospital? No lo recuerdo, creo que no. Porque ese también es parte de lo que señala Gandini, ¿no? Que se debe 1 millón de pesos al hospital policial por las atenciones suyas del ex ministro Bonomi. Nosotros nos atendimos en el marco de la normativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ustedes mismos en diversas oportunidades, cuando cubrieron, por ejemplo, cuando el ministro estuvo internado, tuvo algún quebranto de salud, ustedes iban a atender en la página de la puerta del hospital policial. Así que nos atendimos en el marco que las autoridades del momento nos dijeron que correspondía. Por eso nos atendimos allí. Pero tampoco les quiero decir una cosa, ninguno de nosotros tuvo ningún beneficio en particular, porque a nosotros se nos seguía descontando. ¿No se los atendía antes, por ejemplo? A nosotros se nos seguía descontando. ¿Cuál era la idea de atenderse en el policial, pese a que tenían FONASA y obviamente el salario de un dirigente alcanza para pagar salud privada? La idea es que existe una lógica en ese tipo de instituciones, tanto en la militar como en la policial, que se considera que es bueno que las autoridades se atiendan en el mismo lugar que las tropas se atiendan. Y eso fue algo que se aplicó, y tan es así que diversos ministros, diversas autoridades se atendieron allí. ¿Estaría dispuesto a devolver lo que gastó en el hospital policial? Yo lo que estoy dispuesto es a que se presenten a la justicia y que si tienen algo para reclamar, que se presenten allí, que es lo que corresponde. Hace 14 meses que están diciendo que van a demandar a Carrera por tales y cuales cosas, pero resulta que hace 14 meses que no se presenta ninguna demanda. Pero además les quiero decir una cosa, son hechos de hace 13 años atrás, son hechos que ya no existen para el derecho. Gandini y Heber no tienen el derecho a decir que algo es ilegal porque se les antoja en este momento. No tienen ningún derecho a decirlo. Si existieron autoridades legítimas en el momento que dijeron que esto se aplicaba así, si ellos quieren cambiar, lo pueden cambiar. Pero lo pueden cambiar de aquí hacia adelante y no decir que todo lo que se hizo para atrás era ilegal. Y lo otro, por último les digo, por último les quiero decir, el ministro y el director general manejaban un presupuesto de 800 millones de dólares. Que Gandini y Heber, lo único que tienen para cuestionar de las gestiones de Bonomi y Carrera, sea el tema del hospital policial, que tiene que dar mucha tranquilidad de espíritu. ¿Estarían dispuestos a rever también el porcentaje que se brinda para la atención médica, por ejemplo, de los jerarcas del Ministerio del Interior? En el futuro estamos dispuestos... Porque eso era una molestia del sindicato que se ha planteado aquí, ¿no? Respecto a que se les descuenta una cuota, se financia con gran parte de lo que ponen los funcionarios policiales. El hospital policial se financia, es un hospital público, ¿no? Y se financia como se financia cualquier hospital público de este país, con un gran porcentaje de rentas generales. Esa es la verdad. A mí lo que me gustaría es que el hospital policial estuviera en mejores condiciones de lo que está hoy, porque lamentablemente la atención sanitaria cayó muchísimo. A mí lo que me gustaría que estuviéramos debatiendo, que no tenemos programas de salud mental para la atención de los policías. A mí lo que me gustaría que estuviéramos discutiendo es eso. Pero sin lugar a dudas, hacia el futuro uno puede rever cualquier situación. Carrera. Lo que sí no estamos, lo que no vamos a admitir y no voy a admitir es que porque Gandini y Heber quieran decir que esto es ilegal, nosotros decimos que esto no es ilegal. No, se amparan en esa normativa, en ese principio de que quienes se pueden atender son los funcionarios, sus familias, personal retirado. No es así. Gandini, a mí me gustaría que Gandini supiera más. Pero bueno, lamentablemente, como lo he dicho en diversos medios de comunicación, el senador Catoenati se ha dedicado a perseguirme. Y si el senador... ¿Por qué lo vincula directamente a Gandini? Yo le quiero preguntar, ¿por qué usted señala esa obsesión con usted? ¿Por qué con usted y no con otros legisladores? Pero existió una obsesión, en primer lugar, contra Mario Vergara y contra mí. Existe una obsesión en general contra el Frente Amplio, pero contra Mario Vergara y a mí, que fuimos víctimas de espionaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hicimos una interpelación. El único senador que tomó la posición de la empresa para defender y atacar el Frente Amplio fue el senador Gandini. ¿Y por qué lo vincula directamente? En tercer lugar, Irene Caballero, que es la jefa de la bancada del Partido Nacional, es la jefa de Por la Patria, es una persona que está en un cargo ante TCP, es
decir, es la que tiene que representar los intereses del Estado ante TCP. Y resulta que muchos hechos coinciden entre el senador Gandini y Catón Ignatí. Por eso es que yo le he puesto el mote senador Catón Ignatí, porque la verdad que es a partir que soy el denunciante del mayor acto de entrega y hechos no santos de esta administración de gobierno, resulta que vemos toda esa situación entre Gandini y Catón Ignatí. Por eso es que le he puesto ese mote. Carrera, ¿cómo está viendo la situación de seguridad en el país? Hace muy pocos días, bueno, se ha señalado la fuga de diferentes referentes del narcotráfico por estar con prisión domiciliaria. También indicios, o bueno, lo que manejan otros colegas, de que el narcotráfico ya habría penetrado algunas instituciones, por ejemplo, Fiscalía. ¿Qué opinión le merece todo esto? Con mucha preocupación. A nosotros lo que nos gustaría es que el ministro Heber se abocara a atender este problema y no ser tan cuestionador del sistema de justicia, porque el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, es uno de los segmentos más en torno a este tema de la justicia. Nos preocupa que este hecho, que hemos tomado conocimiento de estas situaciones, y lo que hay que hacer es, hay que investigar, hay que ver si existen otros narcos pesados como González Vica, que es un narco muy pesado, que se lo encontró con 500 kilos de cocaína, está en esa situación, y habría que relevarlos, dejar sin efecto las prisiones domiciliarias, esas que fueron dispuestas en su momento. A nosotros nos preocupa, es un tema, hoy el Uruguay está en un marco superior del narcotráfico, nuestro país dejó de ser un país de tránsito, hoy es un país de acopio. Todos nosotros vemos los hechos de violencia que son terribles, los vemos desgraciadamente todos los días, y eso a nosotros nos preocupa, y nos gustaría que existieran políticas de Estado en serio para que trataran este tema del narcotráfico, el crimen organizado, y que de una vez por todas sacáramos una ley que está promoviendo el Frente Amplio desde el día 1 de esta legislatura, que es la ley de financiación de los partidos políticos. Nosotros tenemos que tomar antídotos para prevenir esas situaciones. Hoy, como decías tú, aparentemente se ha enquistado dentro del sistema de justicia una organización criminal, porque esta abogada, este falsificador, tendrían que tener algunas personas, algunos referentes dentro del ITF, pero también algunos referentes dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación, como si en otras organizaciones del Estado. Yo creo que lo que hay que hacer es que el ministro Heber tiene que dejarse discutir con el sistema de justicia, sentarse alrededor de una mesa, relevar cuáles son las situaciones estas graves de prisión domiciliaria indebida y tratar de dejarlas sin efectos y ponerse a trabajar de una vez. ¿El Frente Amplio no pudo frenar este avance del narcotráfico? No, el tema es que nosotros estamos peor que... Estos 40 meses han sido terribles. Hoy nosotros estamos muchísimo peor que el 1 de marzo del 2020. ¿Y saben por qué? Porque el Partido Nacional, cuando llega, lo que hizo fue relevar todas las autoridades que estaban trabajando en la Dirección Nacional de Drogas, que tenían contactos y que venían trabajando desde el 1 de marzo de 1995 hasta el 1 de marzo del 2020. Es decir, se perdieron, existió un retroceso de 20 años en materia de lucha contra el narcotráfico. Y por eso se han asentado bandas tan peligrosas y por eso es que se cometió esto que se está investigando, que es la entrega del pasaporte a Marcet. Por algo se está investigando, ¿no? Cómo fue que se le entregó un pasaporte a un narco peligroso y pesado. Pero hoy nosotros estamos peor. Nosotros no le podemos prometer el delito cero, pero por eso yo te decía, Naciones Unidas, la repartición de Naciones Unidas que se dedica al estudio del delito de drogas y el crimen, así como otros organismos internacionales, el propio CERES, te están diciendo que en estos 40 meses estamos en una situación peor en materia de narcotráfico. ¿Y por qué? Porque hoy dejamos de ser un país de tránsito para ser de acopio, y cuando pasa esa situación hay mucho más violencia. ¿No hay responsabilidad también del sistema de justicia y por eso los señalamientos de parte del ministro del Interior a las decisiones de algunos jueces? Puede existir responsabilidad de... Yo acá lo que la me prisión preocupa... domiciliaria, por ejemplo, y sobre todo sin tobillera. Yo acá lo que me preocupa de Luis Alberto Heber es se ve que no conoce cuál es la norma que se aplica a su ministerio. Porque resulta que se ve que Luis Alberto Heber no sabe dónde está sentado. Porque la justicia lo que hace es aplica la ley. Pero cuando quien administra la prisión domiciliaria efectiva o la prisión domiciliaria
es justamente quien tiene que aplicar es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Hay una oficina especializada que depende del Ministro del Interior. El Ministro del Interior, antes de discutir tanto